La banda Rammstein está metida en una fuerte polémica luego de que la joven Shelby Lynne denunció en sus cuentas de redes sociales y de manera penal 2 veces las agresiones y abusos que sufrió por parte de Till Lindemann, vocalista del proyecto, luego de la presentación que dieron en Lituania. Sí, esa misma presentación en la cual Till sufrió su caída del escenario. De acuerdo con las declaraciones, en los eventos privados de Rammstein se habrían presentado situaciones de abuso de sustancias nocivas y hasta violaciones contra algunas jóvenes, una de ellas Shelby Lynne, y que tanto el Till Lindemann como otros miembros y personas cercanas a la agrupación la habrían invitado a participar en un trío. La joven contó que acudió a dicho evento como invitada VIP junto a otras chicas y durante la pre-fiesta y el after vivió situaciones inusuales, por ejemplo que el cantante quiso tener relaciones con ella. También sospecha que la drogó a través de una bebida, ya que su memoria se esfumó y cuando recobró la noción descubrió varios moretones bastante grandes en su cuerpo. La reconstrucción y resumen general de los hechos es la siguiente. Si estás interesado en leer todos y cada uno de los casos, tweets, mensajes y denuncias completas, tenés los links correspondientes en la descripción y en el comentario fijado. Primero, la joven le envió un mensaje a Lina Makiva por Instagram, preguntándole cómo ingresar al after del grupo y esta persona le pidió algunos datos personales. Esta mujer se presenta como directora de casting y presume que acompaña en sus tours al vocalista de Rammstein en la gira de la banda. Además, apareció sin mostrar el rostro en el video de la canción Platz 1 de Lindemann. Esta mujer le preguntó de qué país era y qué edad tenía. Al contestar le envió un link a un grupo de WhatsApp diciéndole de nada. Ya dentro del grupo de WhatsApp a Shelby le pidieron, junto al resto de las mujeres que estaban en ese grupo, mandar una selfie junto con el texto de quiero pre-party o quiero after party, o ambas. Ella puso quiero after party, pero sin embargo fue invitada a ambas fiestas. La chica señaló que Joe Letts, un baterista y DJ estadounidense, se encargó de gestionar la selección de chicas para la fiesta. Joe preguntó quién ya había conocido a los integrantes de Rammstein y quién no. Después de la experiencia en la fiesta privada, Shelby Lynne dedujo que este comportamiento fue más para encubrir lo que sucedía dentro de estas reuniones que para darle una oportunidad a los fans de estar cerca de sus ídolos. El día del evento, una vez en el lugar le quitaron su teléfono. Luego Joe entró y les dijo: chicas, su trabajo básicamente es emocionarse y beber. Queremos buena energía. La joven tomó 2 tragos en total. Había una nevera enorme llena de prosecco, un poco de salami y bebidas energéticas. También algunas botellas de vodka. Shelby se sirvió un poco de vodka con Red Bull y después un prosecco. Letts le dijo durante la noche que al cantante de la banda, Till Lindemann, le gustaría conocerla, diciendo: está bien, solo quiero hablar contigo porque tu inglés es mejor que el de los demás. Lynn contestó: ok, a lo que Letts le comentó: hasta le gustaría conocerte. Inmediatamente Lynn respondió: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Se trata de sexo? A lo que Letts respondió: no, nada de eso, Till es un caballero. Lynn afirma que Letts le dijo que no hablara con nadie al respecto de este tema. Sin embargo, Lynn volvió con las otras chicas y le preguntaron qué pasó. Y ella cuenta: una chica me preguntó por qué me pidieron que fuera hacia allá para hablar y le conté. Luego ella me dijo: no te vayas, él quiere sexo. Se supone que yo ni siquiera debo estar aquí. Me colaré al recital cubriéndome brazalete del sábado. Así que dije: bien, mierda. Quiero irme, ya es demasiado tarde. Durante el show no me dejes ir a ninguna parte. Lynn dice que Lindemann entró en la habitación, sirvió tequila a las chicas y rompió un vaso de whisky. Después de decirle a las chicas que beban, Lindemann se fue y pronto comenzó el show. Lynn informa que durante el concierto estuvo completamente fuera de sí y no recuerda mucho. Se sentía como un zombie humano. Cantaba y bailaba, pero también tropezaba. Se la veía de esta forma. La joven dijo que sospecha que el tequila que les dio Till fue adulterado con alguna droga. En ese entonces, Joe aprovechó un intervalo del show para llevarla a un pequeño cuarto debajo del escenario donde llegó Till, quien le pidió tener relaciones, a lo que ella se negó. El cantante se enojó por esta negativa y le gritó: Joe dijo que lo harías, pero no la obligó a nada. Tras esto, Shelby le reclamó a Joe lo que había sucedido en el lugar a donde la llevó, a lo que Joe le dijo que no se preocupara, que él se encargaría de arreglar las cosas, y ella volvió a la zona VIP del evento, llamada Fila 0, hasta que acabó el show. Till Lindemann wanted to fuck me, and I said no. He wanted to fuck me. What the fuck?
Lindemann subió enojado al escenario y pronto comenzó la segunda mitad del show. Luego de eso, Shelby dijo: mi siguiente recuerdo es estar en el after con Richard Kruspe sentado frente a mí. No tomé ninguna otra bebida excepto 2 botellas de agua. Algunas chicas me cuentan sus historias íntimas con Till por privado. Son cosas muy impactantes. Horas después, a las 12 de la noche, una de las chicas me ve tratando de irme de la fiesta porque me sentía muy enferma. Me llevó al baño, donde vomité por un rato. Vuelvo a la fiesta y trato de actuar con naturalidad. Tomo un poco de agua y luego me voy. Lynn llegó a su hotel y al sentir dolor en el cuerpo, decidió quitarse la ropa y descubrió varios moretones, de los que compartió varios videos en su cuenta. Al día siguiente, la mujer dice que escuchó que les pasó lo mismo a otras chicas. También mencionó que estaba temblando sin parar, no podía moverse de la cama sin colapsar, estaba vomitando y tenía diarrea. La joven que la ayudó en el after del concierto la contactó y acudió al hotel donde se encontraba para cuidar de ella. Una vez ahí le dijo a Lynn que llame a la ambulancia y a la policía. La ambulancia llega primero, pero le dijeron que espere a la policía para hacer una prueba de drogas, porque solo ellos pueden hacerla, pero resultó negativa, según la policía, porque ya era demasiado tarde o la droga es indetectable. Tras recuperarse, Shelby regresó a su país, ya que es irlandesa, donde volvió a someterse a una revisión médica general e hizo la denuncia penalmente de una forma mucho más extensa que la que hizo en Lituania. En su perfil de Instagram, Shelbys69666, el cual es público y cualquiera puede entrar a revisar, la víctima tiene 6 historias destacadas, donde en 2 de ellas muestra más casos y relatos similares que le ocurrieron a otras chicas que también eran fans del artista, los cuales sucedieron entre 2019 y 2023 e incluso mucho antes, durante las giras de Till como solista y con Rammstein. Entre ellas se puede ver a una chica que también tiene lesiones en su brazo, otras que son menores de edad, otras que fueron obligadas a realizar actos denigrantes mientras eran filmadas, y que a ninguna se les permitía tener su teléfono encima cuando estaban con el músico. Anna Yakina, gerente y esposa de Peter Tiaktren, quien es el líder de la banda Hypocrisy y previamente contribuyó al proyecto Lindemann como miembro oficial, comentó en la publicación de Instagram de Lynn que creía en su historia. Según la esposa de Peter Tiaktren, este no es el primer caso de este tipo, y comentó lo siguiente en el perfil de la chica: tu historia no es la primera. Hay más, todo con el mismo modus operandi, de desmayarse y no poder recordar nada. Te creo y te apoyo. Ve hasta el final con el informe policial, chica. Si necesitas cualquier tipo de ayuda o hablar con alguien, siéntete libre de mandarme un mensaje privado. Y para todas las putas de Alina, intenten decirme a mí que esta chica está mintiendo. Por lo que veo ahora, Let's es quien hace el trabajo de Ullman. Gran promoción. Peter Tiaktren abandonó el proyecto en solitario de Lindemann en 2020 y respecto a eso no dijo casi nada, excepto lo siguiente con una gran seriedad. How was that tour for you, man? I mean, it was very successful. Definitely. I mean, it was not really my cup of tea at all, to be honest. And that's why we're not playing anymore together. So he can go on with his stuff, I go on with my stuff. So to keep it very simple. Hace 5 meses atrás se publicó una pregunta en el canal Reddit de Rammstein sobre la continuación de los conciertos de Rammstein y lo que estaba sucediendo ahí. El editor de RamWiki, un sitio de información de Rammstein, respondió las preguntas de la siguiente manera: habrá una celebración especial de Till. Tienes que ser una chica hermosa para tener la oportunidad de ser seleccionada para esto. Debes ponerte en contacto con Alina Makiva en Instagram cuando pregunte en sus historias de Instagram quién vendrá al concierto. Necesitas un perfil público para que ella pueda ver tu foto. Y si cree que encajas, se pondrá en contacto contigo. Luego obtienes un boleto gratis y puedes pararte en la fila 0 en el concierto, ya sea en el lado izquierdo o derecho del escenario. Antes del show, algunas chicas invitadas se encuentran con Till y él habla con todos y solo trata de pasar un buen rato. Entonces comienza el espectáculo. Después del show, estás invitada a su propia fiesta. En 2016, el popular servicio de blogs en línea Tumblr publicó un artículo con características similares a la historia de Lynn. El autor describe una fiesta similar llena de mujeres jóvenes, donde se les dio a beber alcohol y donde estaba presente Till Lindemann. Hace 3 años se publicó un video en Reddit en el que un par de chicas aparecen para hacerle una pregunta al personal de la banda. Aparentemente el dúo tenía instrucciones de pasar por debajo del escenario. Lynn dice en Instagram que el video corresponde a su experiencia de ser llevada a esperar a Lindemann en un pequeño espacio debajo del escenario durante el intervalo entre canciones. Till Lindemann dio de qué hablar más de una vez respecto a este tipo de temas a lo largo de su carrera, como por ejemplo la vez que dio una conferencia de prensa en una presentación de un libro sadomasoquista, a la cual asistió con una esclava sexual, o la vez que Rammstein publicó el video de la canción Pussy, y el video que él publicó como solista junto a Peter llamado Platz 1, en donde se puede ver a los integrantes teniendo relaciones con múltiples mujeres.